Les agradecemos que estén con nosotros, les mandamos un saludo hasta Guatemala, México, El Salvador, Honduras, República Dominicana. Sabemos que hay muchas personas que se conectan desde allá. Qué bueno. Un saludo especialmente a mi familia en El Salvador. Un saludo a mi abuela que está cumpliendo años el día de hoy. Bendito Dios, Dios le ha permitido 98 años de vida y estamos muy felices por ello y quiero mandarle un saludo desde acá a mi abuela, que Dios me la bendiga y me la siga cuidando y Dios quiera poderla ver pronto. También a mi hija Celeste, un saludo muy especial, que también ella se encuentra cumpliendo años el día de hoy y feliz de que Dios nos haya permitido disfrutar de ella y tenerla hasta este día con nosotros. Un saludo a ustedes también, hermanos, que el Señor les bendiga. Hermano Pastor Guillermo Nolasco, nos da gusto que esté con nosotros nuevamente para darle seguimiento a esta clase. Hermano Samuel, Amén. Dios lo bendiga, brother. Bendiciones. Señor lo bendiga. Y estamos felices, estamos con todo acá, ¿verdad? Nos habíamos quedado en la parte número 2, en la segunda parte de la clase número 6. También un saludo al pastor que está en los controles. Que el Señor lo siga bendiciendo, que el Señor le siga dando ese deseo de venir y colaborar y servir, ¿verdad? Como siempre lo ha hecho. Hermanos, si podrían ir con nosotros, estamos en la lección número 5. El Evangelio de hacer el bien al prójimo. Y nos quedamos en la segunda parte, en el inciso D. El que es enseñado haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es el versículo 6 de la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 6. ¿Qué les parece, hermanos, si para comenzar ponemos este tiempo en manos de Dios? Amén. Que sea su Santo Espíritu quien pueda guiarnos, guiar nuestros labios, guiar nuestra mente. Hermano Nolasco, si nos ayuda con una oración, por favor. Vamos a orar en este momento para que el Santo Espíritu nos guíe. Amén. Y que este estudio sea de una edificación, ¿verdad? Para toda nuestra vida espiritual y para todos los que nos están sintonizando en este momento o los que nos mirarán después. Amén. Mi buen Dios, gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos da de poder servirte. De poder, Señor, desarrollar esta lección, Padre, para el conocimiento, para el desarrollo, Padre, del crecimiento espiritual, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra es clara. Ahora te pedimos, Señor, que nos des a nosotros sabiduría, entendimiento, inteligencia también, para poder exponer, Dios, de la gloria de la manera más sencilla, clara, tu palabra, Dios, para que sea entendible para todos los que nos están escuchando en este momento, nos están viendo, y también para los que mirarán esta clase después, Señor. Bendecimos a todos, Padre bendito, y a los que estamos acá presentes, y que tú nos uses esta hermosa tarde y que seamos de mucha bendición para cada uno de los que nos están viendo en este momento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Como dijimos, ¿verdad? Comenzamos la lección número 5 la semana pasada y vimos en la parte número 1 la verdadera espiritualidad restaura. Y pues, ¿verdad? Que hicimos un poco de énfasis en eso, ¿verdad? De la restauración hacia otro hermano, ¿verdad? Y esto pues lo vimos en los primeros versículos del capítulo 6 de Gálatas, ¿verdad? Y luego vimos en la segunda parte, vimos la verdadera espiritualidad es humilde y grata, ¿verdad? De cómo Pablo les dice a los Gálatas, ¿verdad? Que para poder restaurar a alguien es importante, primeramente, saber que sin Cristo no somos nada. Que Él es quien nos dota de la capacidad, ¿verdad? Mediante el Espíritu Santo, de poder tener esas habilidades, esas cualidades para poder restaurar a alguien, ¿verdad? De ser humildes, de ser, dice, mansos, ¿verdad? Al momento de poder restaurar a otros, de autoexaminarnos, ¿verdad? De poder vernos y evaluarnos a nosotros mismos primero, ¿verdad? Y hermano Samuel, ¿qué le parece si lee el versículo 6, que es lo que estaremos viendo a continuación del capítulo 6 de la carta a los Gálatas? Dice:
Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Amén. La traducción que leyó el hermano es un poco diferente a la que estamos acostumbrados. En la traducción de la Reina Valera, la cual estamos acostumbrados, dice de la siguiente manera. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Por qué es necesario que Pablo nos mencione esto? Interesante que este versículo no es solamente para los Gálatas, sino que es algo que seguimos o deberíamos seguir practicando en nuestros días. Al principio de esta clase hicimos la pregunta, ¿verdad? De lo que dice el versículo 1, ¿verdad? Entonces, la pregunta en sí fue que si habían hermanos dentro de cada congregación que estuviesen capacitados para restaurar a otro hermano caído. Y pues la respuesta fue que sí, ¿verdad, hermano? Amén. ¿Se acuerda que dijimos que sí? Que Dios siempre tiene el cuidado de poner a las personas correctas, a las personas capacitadas y las personas adecuadas para poder llevar a cabo en una situación que pudiera haber un hermano que necesite restauración, ¿verdad? Lo ampliamos el tema y dijimos que sí, que Dios siempre tiene ese cuidado. Amén. Pues en el versículo 1 podemos notar con claridad, dice que Pablo estaba hablando a dos tipos de cristianos, a los carnales y a los espirituales. Estos últimos eran los responsables de velar por el avance del verdadero evangelio, del cuidado de los débiles en la fe, del cuidado de los enfermos, de recibir al que era perseguido por causa de Jesucristo, de restaurar al caído, de predicar las buenas nuevas, de tener compasión por el necesitado. Ese era respecto a los espirituales, ¿verdad? Entonces sabemos de que este tipo de hermanos que habían en la congregación tenían, se puede decir, como decimos hoy en día, el plato lleno, ¿verdad? O sea, su día estaba saturado, se puede decir, de todas las necesidades que estaba pasando la congregación. Entonces, cuando él en el versículo 6 viene y menciona lo que leímos, ¿verdad? De que, lo vamos a leer nuevamente. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, teniendo ya esto en mente, ¿verdad? De cómo era un día en particular de los hermanos de los espirituales que dice Pablo, ¿verdad? Los que andaban en el espíritu, pues podemos ver que era un día muy agitado, un día muy, muy ocupado en todas las necesidades que había en la iglesia. Entonces, ya en el versículo 6, él está hablando a los otros tipos de hermanos, a los que están siendo enseñados, a los que están siendo instruidos, ¿verdad? De que de toda cosa buena, de toda bendición que Dios haya derramado sobre ellos, era, se puede decir, justo de que ellos hicieran partícipes a los que los estaban instruyendo. Amén. Amén. Dice, ¿por qué es necesario que hagamos partícipes de toda cosa buena al que nos instruye en la palabra? ¿Verdad? Esa es una pregunta. Entonces, podríamos decir como respuesta que porque es un mandato de Dios. Amén. Y hay dos textos que me gustaría leer y nuestro pastor Nolasco trae un comentario al respecto, pero me gustaría que leyéramos esos dos textos previamente al comentario de él. Y esos textos se encuentran en el libro de Números, en el capítulo 18, y si mi hermano Samuel podría buscarlo, en el libro de Números, capítulo 18, usted lee el 8, hermano, y si gusta yo leo el versículo 21. En el libro de Números, para darles tiempo a ustedes también en casa que lo puedan buscar. Números
Números, capítulo 18. Ya lo tengo. Amén. ¿18 qué? El versículo 8. Ok. Ok, dice: el Señor le dio más instrucciones a Aarón. Yo mismo te he puesto a cargo de todas las ofrendas sagradas que me traen al pueblo de Israel. A ti y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas como su porción perpetua. Amén. Perpetuo, o sea, algo que es por siempre, ¿verdad? Que no tiene fin, ¿verdad? Y dice el 21, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven al ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿quiénes eran los hijos de Leví? Y los dejamos con nuestro pastor, hermano Nolasco, para que nos amplíe más ese tema, ¿verdad? De quiénes eran los levitas, quiénes eran los hijos de Leví. Muy bien, Dios los bendiga, hermanos. La verdad es que acá el apóstol Pablo, ¿verdad?, está hablando acerca de ser generoso, ¿verdad? Entonces, estamos viendo también y reconociendo el trabajo de los que sirven dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Dios. Y me llama la atención fuertemente cómo Dios ha sido un Dios de orden. Un Dios que desde los inicios, cuando Él formó al pueblo, determinó de las 12 tribus, ¿verdad?, que se formaron en el pueblo de Israel, Dios escogió, porque es Dios el que escoge. Amén. Dios es el que escoge y escogió una tribu. Y la tribu que Él eligió para que estos se convirtieran en servidores oficiales, ¿verdad?, dentro de lo que era todo el trabajo que se iba a hacer en lo que es la adoración a Dios, escogió a la tribu de Leví. Dios había pensado primero en que cada primogénito iba a ser parte de este trabajo. Pero cuando Dios vio la actitud que esta tribu tuvo cuando las demás tribus cayeron en la idolatría, cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí recibiendo las leyes de Dios, ¿verdad? Recuerdan todos cuando empezaron a hacer ídolos, ¿verdad?, y querían regresar a Israel. Entonces, esta fue una de las tribus que cuando Moisés dijo, ¿quiénes están con Dios? Y los están con Dios y conmigo, vénganse donde estoy yo. Y esa tribu fue la que llegó hacia Moisés. Amén. Y demostró que ellos no estaban de acuerdo a lo que los demás estaban haciendo. Entonces Dios ahí dispuso entonces elegir a esta tribu, que se iba a convertir, ¿verdad?, no solo donde iban a surgir los sacerdotes, ¿verdad?, a través de Aarón, que es el primero, y que Aarón es de la tribu de Leví también. Entonces Dios escoge esta tribu. Y es interesante, hermanos, entender, ¿verdad?, que Dios manda a su pueblo, manda a su iglesia, manda a su redimido, ¿verdad?, a que seamos generosos, ¿verdad?, con aquellos que nos están instruyendo. De ahí viene esto, ¿verdad? Donde dice Pablo, el que es instruido sea bondadoso, ¿verdad?, participe con el que lo está instruyendo. Entonces, Dios ha ordenado muy bien todo. Entonces, elige a esta tribu, y esta tribu no iba a ir a trabajar al campo, ¿verdad? Y esta tribu no iba, Dios le dice a Moisés, esta tribu no va a recibir herencia, no le vas a dar, ellos no van a tener posesión. Entonces, ahora, yo siempre hice una pregunta, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se iban a sostener ellos? Pero Dios tiene la respuesta. Y entonces viene Dios y dice, bueno, ahora, aquí viene el tema de los diezmos, ¿verdad? Y todos sabemos que los diezmos no surge con la ley, ¿verdad? La ley no es como la gracia. La gracia la vemos ya con Abraham, ¿verdad? La gracia de Dios, la misericordia de Dios, lo vemos con Abraham. Y con Abraham empezamos a ver también lo que son los diezmos. Abraham fue el primero que diezma, dice al sacerdote Melquisedec, que sale a su encuentro en aquella oportunidad. Entonces, cuando ya Dios forma y quiere que esta tribu sea la que se va a encargar de las cosas santas, de la adoración dentro de su pueblo, entonces, ¿cómo los va a sostener Dios? Entonces Dios, no es que ahí creó el diezmo, no. Muchos creen que ahí se creó el diezmo, no. El diezmo ya viene de antes. Pero entonces Dios toma
esto, el diezmo, para el sostenimiento de los que viven para el servicio de Dios, en este caso la tribu de Leví. Por eso que Dios voy a volver a leer otra vez, dice en el verso 8. Ahora, Aarón es el sumo sacerdote. Él es el que va a estar encargado de todos los levitas. Él es levita también. Solo que él ha sido elegido como el sumo sacerdote. Entonces Dios le habla a Aarón, dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo, ahí está, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. ¿Por qué? Porque esto no iba a ser de 1 año, 2 años. No, esto iba a ser, ¿verdad?, el trabajo que hacen los que... Y eso se continúa hasta el día de hoy. Pero en el verso 21 me llama la atención también, y es muy importante, cuando ya Dios ordena mejor, dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, los que recibían los diezmos era la tribu de Leví. O sea, todo israelita diezmaba, y los que lo recibían eran los levitas, ¿verdad? Y aquí lo está estipulando Dios. Una pregunta, pastor, y aún dentro de ese contexto, ellos también estaban obligados a diezmar también. Correcto. Entonces, ahora, recordemos que los levitas no son sacerdotes. El único sacerdote es Aarón y sus hijos. Y de ahí va a pasar, ¿verdad? Después viene la descendencia de sus hijos van a ser siempre los sacerdotes. Que ellos son levitas también. Entonces, ahora, ¿cómo se va a sostener el sumo sacerdote? ¿Cómo se va a sostener Aarón? Entonces, los diezmos son para los levitas, los que están ayudando al servicio del templo con Aarón. Entonces ahora viene Dios y eso es lo que se llama el diezmo de los diezmos, y que está más adelante. Si quieren se lo voy a leer. Amén. Dice el verso 26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, imagínense, es una heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. 27. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Entonces, cada levita recibía el diezmo, apartaba el diezmo del diezmo, y ese diezmo era para Aarón y su familia. Interesante cómo Dios ha ordenado el trabajo de su iglesia, y eso sigue todavía. Por eso Pablo ahora dice: sean generosos con los que lo están instruyendo, los pastores, ¿verdad?, los maestros de escuela dominical, al que te instruye, ¿verdad? Porque la iglesia tiene 2 funciones fundamentales, de ellas se desprenden muchas más. La primera es llevar el evangelio, evangelizar, y la segunda es la edificación. La iglesia está para esas 2 funciones: llevar el evangelio y ser edificada. Pero ¿quién edifica? Dios, a través de pastores, maestros, líderes. Entonces ahí donde Pablo sale y dice: sean generosos, ¿verdad?, con los que lo instruyen. Pero hay un orden que Dios ha establecido. De eso también Pablo está hablando, y por eso usted saca ese texto. Amén. ¿Algo más? ¿Algo que quisiera comentar, hermano? Algo también que estaba aquí estudiando, dice que eso también aplica en cuanto al servicio. Es como si usted aplica también en el factor de la siembra y la cosecha. Si usted siembra edificación, usted va a recibir edificación. Si usted siembra murmuración, va a recibir también murmuración. O sea, edificar y ayudar también dentro de la iglesia. Amén. Ok, ok, vamos a seguir. Entonces, dice: es necesario que hablemos de los 2 lados de la moneda, ¿verdad? O que contemos los 2 lados de la historia. También me gustaría que habláramos respecto a lo que sucedió inmediatamente después de la época de los jueces, ¿verdad? Entonces sabemos que inmediatamente después de la época de los jueces estaba como sumo sacerdote Elí,
¿verdad? Y él tenía 2 hijos. Y vamos a hablar un poquito acerca de esta historia. ¿Qué les parece si vamos a Primera de Samuel? Capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer de los versos del 12 al 19 y del 22 al 25. Me avisa cuando lo tengan. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, de los versos 12 al 19 y luego del 22 al 25. Ya casi, hermano, por ahí. Ahí está. Aquí está. Capítulo, versículo 2. 12. Sí, el 2. Capítulo 2. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios, dice, el pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Y el joven Samuel ministraba a la presencia de Jehová y vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre, bueno, aquí ya está hablando acerca ya, ¿verdad?, de la participación que tuvo Samuel allí, ¿verdad? Pero queremos enfocarnos solo en la parte donde tiene que ver con los hijos de Elí, ¿verdad? Y dice ya en el versículo 22, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Por ello, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Amén. Entonces, ¿qué comentario le provoca, hermano, acerca de la conducta que tuvieron los hijos de Elí? Amén. Damos gracias a Dios de que honestamente Dios no oculta nada. Y lo que nos ha dejado acá, por supuesto, es para nuestro aprendizaje, ¿verdad? Para nuestro conocimiento y aprendizaje también. Y aquí nos damos cuenta de cómo ya vemos acá a este sumo sacerdote que es ya Elí, ¿verdad? Lamentablemente, pues la palabra nos muestra acá el pecado de estos muchachos. Ellos se les había instruido, ellos sabían cómo tenía que hacerse las ofrendas, porque no... O sea, hay un orden. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Todo es en orden. Y Dios lo ha establecido todo perfectamente.
Entonces lo que Dios manda es de que el ser humano obedezca de acuerdo a como Dios ha establecido, especialmente en las cosas de Él. Y aquí nos dice claramente la palabra de Dios de estos hijos de Elí que ellos no hicieron conforme a lo que estaba establecido, ¿verdad? En cuanto a agarrar lo que parte de la ofrenda, ¿verdad? Había, se puede decir, había como un protocolo de exactamente qué parte se te podía agarrar, porque parece que dice que con el garfio lo que alcanzara a agarrar, ¿verdad? Y cuando dice de que recibían la carne antes de cocerla, también ahí estaban ellos violando la ley, ¿verdad? Exactamente. Amén. O sea que tenía que ser ya cocida cuando ellos tenían que agarrar, pero él va y dice, no, yo quiero cruda. Porque parece que la vendían ellos, o sea, como lucraban pues con esas ofrendas, ¿verdad? Sí. Amén. ¿Algo más? No. Fíjese que curiosamente, ¿verdad? Dice que dice, en todo Israel, dice, hay una ley para los que estudian la Torah. Dice que lo cual consiste en dar una pensión monetaria a los que lo hacen a tiempo completo. Estas escuelas se conocen con el nombre de yeshivas, ¿verdad? Y el gobierno israelí lo hace con el único propósito de obedecer a la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 11, donde dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Dice en el versículo 18: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y sigue diciendo, dice, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ok, entonces aquí podemos notar, ¿verdad?, de que desde entonces, cuando ya vemos que ellos tenían todo esto por hacer, obviamente, como usted dijo, ¿verdad?, se tenían que sostener de algo, y por eso que Dios había creado ese orden, ¿verdad?, de que los que iban a estudiar la palabra, los que iban a instruir a otros, era justo que pudieran comer de las ofrendas, ¿verdad?, o de lo que traían al templo. También encontramos algo que escribió Martín Lutero, y dice lo siguiente. Dice: es imposible que un hombre se dedique a los deberes del hogar para suplir su sustento y al mismo tiempo se entregue al estudio de la Santa Escritura, como el ministerio de enseñar la palabra lo requiere. Algo que es tan común en nuestras iglesias de hoy, dice, pastores que se ven forzados a tener un empleo. Yo me imagino que ustedes han de conocer de pastores, sí, o ustedes mismos han de tener dificultades al respecto, ¿verdad? Dice, pastores que se ven forzados a tener un empleo y al mismo tiempo pastorear una congregación. Algo extremadamente difícil de llevar a cabo. Congregaciones, dice, que nos olvidamos de este versículo donde Pablo nos insta, nos dice, ¿verdad?, la importancia de hacer partícipes a los que nos instruyen en la palabra. Dice, de toda cosa buena. Está hablando aquí él de las bendiciones que hemos recibido, de las bendiciones materiales específicamente que hemos recibido de parte de Dios, es que debemos hacer partícipes a los que nos instruyen en la palabra. Sí, es un tema bastante delicado hasta el día de hoy, ¿verdad? En cuanto a este tema, en cuanto al sostenimiento, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi hija estaba en párvulos, le preguntaba, bueno, la maestra empezó a preguntar a los niños, ¿verdad?, en qué trabajaban sus papás. Y entonces algunos decían, pues mi papá es médico, otro mi papá es un ingeniero, bueno, todas las profesiones, ¿verdad? Y cuando llegó el turno a mi hija, le pregunta a la maestra, nena, ¿y tu papi en qué trabaja? Entonces ella contestó, mi papi no trabaja. La hermana es un colegio cristiano, pues ella sabía que yo era pastor, entonces le dio risa, y cuando yo llegué a traerla, entonces me comentó, ¿verdad? Ella me dijo, mire hermano, dice que pasó esto y esto. Me contó, pues, ¿verdad?
Entonces vine yo, cuando llegué a casa, entonces le dije, hablé con mi hija y le dije, hija, ¿usted qué me hace? ¿Usted me ve visitar a los hermanos? Sí, papá. ¿Usted ha ido alguna vez conmigo? Sí. ¿Usted ve que yo oro por los hermanos? Sí, tú oras por... ¿Usted ve que yo estudio la palabra para ir a predicar en los mensajes los días? Bueno, en Guatemala casi es diario, ¿va? Sí. Bueno, le mencioné todo lo que hice, entonces le dije, ese es mi trabajo. Y fíjese que ese es un gran problema todavía, porque aún dentro de la misma iglesia hay hermanos que quisieran que el pastor trabajara, ¿verdad? Para que se sostenga. Especialmente los que están en contra del diezmo, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que este es un trabajo, es una profesión. Es interesante cómo cuando Dios llama a esta tribu, la aparta. Y si ustedes no van a ir a sembrar, y aquí ustedes van, porque el diezmo no implica solo lo monetario, ¿verdad? Recuerden que Dios también estableció las primicias, era todo, y a las mismas ofrendas. Cuando Dios habla con Aarón, el primer sacerdote, le dice qué parte de las ofrendas pueden ellos tomar también, porque no todas las ofrendas ellos tomaban la carne. El holocausto no, se quemaba todo. Pero de otras ofrendas sí. Y Dios le dice también qué parte de la que ellos van a tomar para él y su familia, pues, ¿verdad? Entonces, cuando yo estudiaba esto y he estudiado esto, me he quedado sorprendido, pues, cómo Dios, y hasta la fecha, pues, Dios sigue a través de... Porque honestamente las iglesias se sostienen a través de los diezmos y las ofrendas. Si no diezmáramos, no ofrendáramos, porque también los pastores diezmamos y ofrendamos también, ¿verdad? Yo acabo de testificar a la iglesia que vi la actitud de una hermana que me dejó una enseñanza muy grande de ser generoso, de ser dadivoso para el Señor, que hizo que yo aumentara mi ofrenda que doy al Señor. Tocó mi corazón. Y dije yo, si ella, siendo como es, que yo la conozco, soy su pastor, le da al Señor eso, entonces, ¿cómo yo que Dios me da más a mí? ¿Cómo no voy a aumentar? Entonces, desde ahí aumentó mi ofrenda al Señor que yo le doy al Señor, pues, ¿verdad? Entonces, vamos a ese aspecto, pues, de la importancia del sostenimiento de los que sirven al Señor, ¿verdad? Entonces, el pastorado es un trabajo, es una profesión, ¿verdad? Y sobre todo el pastorado es es la única profesión que no la elige la persona, sino es Dios el que la elige por uno. Es porque Dios es el que lo llama a uno a ese trabajo. Amén. Me hizo recordar de la viuda, ¿verdad? Hay dos historias en la Biblia, ¿verdad? Donde vemos la generosidad, ¿verdad? Sí, cuando Dios mira el corazón de la persona, que a pesar de los límites que pueda tener alguna persona, ¿verdad? Con respecto a su estatus económico o a la abundancia o a la escasez que pueda tener. Más que todo vemos con la sinceridad que lo hace cada quien, ¿verdad? Y tenemos dos casos en la Biblia de dos viudas, ¿verdad? Vemos una que cuando estaban colectando el impuesto, ¿verdad? Ella nomás llevó las dos monedas que tenía, ¿verdad? Y y cuando parece que el Señor le pregunta que si saben quién, porque el que seguía parece que dio mucho más, ¿verdad? Y el Señor le pregunta que si quién había dado más, la que dio nomás lo que tenía o el que dio en abundancia, pero no lo hizo tal vez sinceramente. Y también cuando la viuda que recibió al profeta Elías, ¿verdad? ¿Verdad? Ella, vimos cómo Dios la bendijo, cómo Dios hizo que su aceite y su harina nunca faltaran, ¿verdad? Porque ella lo hizo de corazón también. Así de que vamos a leer, hermano, en el inciso D. Vamos a leer el párrafo del inciso D. Dice, podríamos preguntarnos, ¿qué tienen que ver estos versículos aquí? Pero es importante considerar en la restauración y la enseñanza lo siguiente: la gratitud, la expresión, el que es enseñado, podría ser que en este contexto el que está siendo restaurado, de modo que si es bueno, que el que está siendo restaurado tiene que aprender a ser agradecido con el que le está enseñando y compartir de lo que Dios le bendice materialmente. Esto también es agradable a Dios. Esta enseñanza de gratitud se podría aplicar a los siguientes casos: el dar de nuestros bienes a la iglesia para bendición de los siervos del Señor,
quienes trabajan enseñando y restaurando a las ovejas que se apartan del redil. El compartir unos con otros y ayudarnos unos a otros según el Señor nos haya prosperado y conforme nos veamos ayudando en lo material, también hacerlo en lo espiritual. Dice, así que en la verdadera espiritualidad del Evangelio necesitamos ser gratos y compartir de nuestros bienes materiales también. No lo podemos olvidar. Amén. Una pregunta que se nos quedó un poquito en el aire fue, ¿qué similitud encontramos entre la manera como los hijos de Elí estaban administrando las ofrendas y los diezmos a los días que estamos viviendo hoy? Hermano. Podría decir yo que ellos deliberadamente sabían que estaban haciendo mal, pero que ya se les había hecho como algo habitual, como algo de costumbre hacerlo así. Uh-huh. ¿Sí me entiende? Y hoy en día, ¿cómo lo mira usted? ¿Qué cosas vemos hoy en día o escuchamos acerca de cuando escuchamos a otras personas hablar de los diezmos, hablar de las ofrendas? ¿No es cierto que escuchamos cosas negativas al respecto de la gente que no, tal vez que no conoce bien, ¿verdad? Sí, claro. De la palabra de Dios, porque sí es cierto de que hay muchas personas hoy en día de que no lo están haciendo de una manera responsable, ¿verdad? Uh-huh. Que vemos también abuso hoy en día con respecto a eso. Hermano, ¿quisiera agregar algo? Sí, ese ha sido un problema, ¿va? Que ha creado, valga la redundancia de la palabra, problema, ¿va? Dentro de lo que es la iglesia. Uh-huh. Hay que reconocer, ¿verdad?, que a veces no se ha administrado o no se administra adecuadamente los recursos que Dios da, ¿verdad?, para el sostenimiento de su obra. Eso ha hecho y hace también de que muchos entonces ya no den, ¿verdad?, ya no provean. Aunque el mandamiento es de Dios, pues, ¿verdad?, porque honestamente, como digo, bueno, como pastor, tal vez no lo debería hacer yo porque yo soy pastor, pero como pastor que he sido en diferentes lugares que he estado, pues yo agradezco a Dios y la experiencia que estoy teniendo ahora donde estoy pastoreando es una iglesia pequeña, son pocos los hermanos. Aparte de que somos pocos, todos sabemos que en una iglesia no se diezma el 100%, ¿verdad? Uh-huh. Siempre hay hermanos que no quieren diezmar por X motivo, ¿verdad? Puede ser uno de ellos, puede ser uno de ellos que han tenido una mala experiencia, entonces ya no dan su diezmo, ya no dan sus ofrendas. Bueno, lo que quiero recalcar es de que, pero Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. La experiencia que tengo ahorita es de que a pesar de que somos pocos los hermanos que diezmamos, porque yo también diezmo, ¿verdad? Mi esposa diezma también. Pero gloria a Dios que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para poder, o sea, nos ha dado para poder cumplir con todos los pagos pues que se hacen, uh-huh. Porque como sabemos todos, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar sacado de basura, pagar gas, bueno, todos los gastos que llevan. Y ahí la parte que desconoce mucha gente, ¿verdad? Uh-huh. Yo en mi caso personal, cuando alguien me ha preguntado, ¿verdad? Oh, ¿tú eres cristiano? Y le digo que sí. Una de las primeras cosas que me dicen es, sí. Tú eres del que le da el 10% al pastor, ¿verdad? Pero porque ellos no saben el trasfondo, sí, ¿verdad? Amén. Uno tiene que comprender, ¿verdad? Y tratar de ser suave en la respuesta también cuando se encuentra con tipo de personas así, ¿verdad? Porque ellos tal vez no conocen el trasfondo, no tienen toda la información con respecto a lo de los diezmos y lo que estaba diciendo nuestro hermano pastor, ¿verdad? Es algo que es una realidad, hermanos. En todo edificio, como en toda empresa, uh-huh. Hay gastos y una iglesia es un edificio donde también se ocupa electricidad, se ocupa aire acondicionado, se ocupa calefacción. Uh-huh. Hay iglesias que son de un tamaño considerable grande, uh-huh. donde hay personal y ese personal no siempre dona su tiempo.
hay muchos de esos personales que tienen su salario, al igual que el pastor, como dijimos, algo que es correcto, que es justo, si lo hacemos siempre basado bíblicamente. ¿Quería agregar algo? Sí, especialmente acá en este país donde hay que pagar una aseguranza mensual, cada 3 meses, ¿verdad? Y que honestamente sí es un poquito fuerte ese pago, pues, ¿verdad? Entonces, pero yo alabo a Dios y yo siempre le agradezco a Dios, ¿va? Que nos ha dado para poder pagar la aseguranza, ¿verdad? Entonces, que es un poquito lo que es más fuerte en cuanto a pago en esta nación, pues. Uh-huh. En muchas iglesias se puede decir que son autosostenibles también, porque tienen escuelas donde pueden ellos de alguna forma poder tener un ingreso económico para poder pagar el personal y poder pagar ciertos facturas, se puede decir, ¿verdad? Hay edificios que aún se deben y se tiene que pagar un mortgage, una hipoteca, ¿verdad? Sí, se dice. Una hipoteca y pues estamos hablando de edificios que son considerablemente grandes donde las cantidades son fuertes. Pero la gente a veces desconoce de esa parte y pues se le hace muy fácil el pensar de que a veces son los pastores o los líderes con quienes se quedan con ese dinero. Y no es así, hermanos. Hay mucho gasto por detrás de cada iglesia. Y como dijo el hermano, hay iglesias pequeñas donde, y aún en esta iglesia, no todos diezman. Hay ocasiones en las que hemos visto a nuestro pastor predicar al respecto de que, o decirnos de que hay momentos donde las finanzas de la iglesia están muy bajas y hay cosas por pagar, hay cosas que seguir supliendo y me entienden, es algo que es una realidad, pues, es una realidad de que van a seguir habiendo gastos y no siempre la congregación entera está diezmando y es un problema de que no todos lo entienden, aún dentro de las mismas congregaciones no todos entienden el punto de la misma manera. ¿Algo más? Hablando acerca de eso, un día un pastor hizo una comparación un poquito cómica acerca de el trabajo de un pastor y era un carnicero, ¿verdad? Donde el carnicero le decía que pues que él tenía un trabajo bien fácil, ¿verdad? Que pues, pastorear gente era fácil. Y el pastor en eso le dice, pues mi trabajo no es fácil, dice, porque el tuyo, tú trabajas con carne muerta, dice, pero yo tengo que trabajar con carne viva, dice. Entonces mi trabajo es un poco más complicado. Entonces, con lo que decía el pastor, que el trabajo de pastor es de bastante responsabilidad, es algo no muy fácil. Sí, es una responsabilidad muy grande. Es. Sí, quería contarles una historia así breve también, ¿verdad? Hay una ciudad en Israel que se llama Bnei Brak. Y es conocida como la ciudad de la Torá. Es la ciudad donde tiene más judíos ortodoxos en todo Israel, incluyendo Jerusalén. Es la ciudad donde más judíos ortodoxos viven. Y hay algo curioso en esa ciudad es de que estaba viendo el video al respecto y si ustedes quieren pueden buscarlo también en YouTube. Y hay unos postecitos amarillos en todas las esquinas, ¿verdad? En todas las esquinas. Y el que lo está entrevistando al ortodoxo le pregunta, oye, ¿qué son esos postecitos amarillos? Y dice, no, pues estos postes son donde la gente deposita se escribe sedaka, y le dice, y viene de la palabra justicia, ¿verdad? Entonces le dice, porque lo que están entrevistando es con respecto el tema en sí del por qué fueron a esa ciudad a entrevistarlos, es porque la gente de Israel mismo, ellos piensan que es gente que vive de los impuestos de los demás, ¿verdad? Entonces ellos, ¿se acuerdan lo que les dije a los que estudiaban la yeshiva?
a los que estudiaban la Torá, en las yeshivas, ellos reciben una pensión, ¿verdad? Reciben una mensualidad por estudiar la palabra de Dios nomás. Entonces, todas estas personas que viven allí, la mayoría de los hombres que se encargan nomás de estar estudiando la palabra, ellos reciben esa mensualidad. Y aún aparte, hay gentes que les depositan donaciones dentro de esos postecitos. Y le dice que él lo está entrevistando con la intención de que la gente se pueda dar cuenta y salir de esa ignorancia también, ¿verdad? De que no es así como piensan ellos, sino que la mayoría de sus esposas tienen sus empleos, todavía trabajan, aún ellos después de sus horas que tienen que cumplir de estudiar la Torá, aparte de eso todavía a veces tienen a un tiempo medio, tal vez no a tiempo completo, pero sí, dice él, explica, ¿verdad? De que por eso se llaman sedecas, justicia, que dice que desde el punto de vista de ellos es de que Dios no creó a gente pobre, ¿verdad? O solo pobres o solo ricos, sino que creó también ricos para que la gente que tiene más pueda hacer justicia mediante las donaciones a la gente que necesita y principalmente a la gente que nos instruye en la palabra. Amén. Amén. ¿Algo más que quieran agregar, hermanos? Tengo un texto en Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, de los versículos 9 al 14. Y aquí podemos ver también, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento, cómo Pablo también, él extiende un poquito este tema, ¿verdad? Y cómo él dice que es justo, ¿verdad? Que es correcto, que es lo justo, pues, de que pueda recibir una paga el que nos instruye. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 9 al 14. Más para allá, hermano. Más. Está allá en Efesios, dele más para acá. Aquí está cerquita. Cerquita de Gálatas, después de Gálatas. Ahí está, Primera de Corintios 9. Ahí está. Versículos del 9 al 14 dice lo siguiente. Dice: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿verdad? O sea, no ponerle como un amarre en la boca, ¿verdad? Al animal que prepara el campo. Entonces dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Amén. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? ¿Verdad? Ahí él lo está recalcando nuevamente. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea que aún Pablo aquí mismo está diciendo de que aunque él tiene derecho de eso, él prefirió en muchas ocasiones no recibir esa parte de los feligreses, ¿verdad? Para no ser, se puede decir, criticado o que esto causara un tropiezo en alguien más, ¿verdad? Sino que él presentaba el evangelio gratuitamente. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y es lo que explicaba el hermano, ¿verdad? En la ley de los levitas, ¿verdad? De cómo venía este orden desde mucho antes hasta aún en el día de Pablo,
se venía realizando de la misma manera, ¿verdad? De que los sacerdotes comían del templo. Dice, y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén. ¿Alguna conclusión? Sí, ahí está claro, hermanos. Entendemos lo que Pablo hizo, ¿verdad? Recordemos que el apóstol Pablo era un misionero, ¿verdad? Él sí se quedó en algunos lugares algunos años, pero él prácticamente no fue un pastor directamente, pues, que se quedó para poder pastorear una iglesia, sino que él fue abriendo, recordemos los viajes misioneros, ¿verdad? Abrió misiones, a eso Dios lo mandó, cumplió su función, ¿verdad? Pero él está consciente que ya el que va a estar ahí de planta, el que va a quedarse ahí como pastor, por eso en ese texto tan claro, ¿va? Así también dice, así también ordenó el Señor. ¿Qué Señor? Jesucristo, ¿va? A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y ahora, para mí es un milagro que Dios obra en cada congregación local con los que ofrendan y los que diezman. Porque honestamente es así como se ha sostenido la obra del Señor hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces yo alabo a Dios por eso, ¿verdad? Yo alabo a Dios por eso, siempre bendigo a Dios, ¿verdad? Por la forma como Él, ¿verdad? Trabaja, y aquellos que son obedientes, ¿verdad? Porque honestamente el dar nuestra ofrenda, el dar nuestro diezmo para el sostenimiento de la obra del Señor, lo hacemos por amor. Amén. Lo hacemos por agradecimiento también. Y recordemos que en Malaquías el Señor dice, pruébeme. Y como dijo un pastor que estaba enseñando sobre ese tema, él dijo, hable usted con todos los que diezman. Ningún diezmador le va a decir a usted que ha fracasado. No. Hable, él invitaba hable usted con los que diezman. Y se dará cuenta que siempre el que diezma le dará un buen testimonio de que Dios es fiel, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros con mi hermano, cuando se cuentan las ofrendas, ¿verdad? Y se anotan, siempre hacemos una oración, ¿verdad? Después de contar, oramos, ¿verdad? Oramos. Y oramos, y me ha gustado mucho el hermano que me acompaña, que el que hace eso. Él siempre me compartió, y ahora hacemos la oración, porque él dice, pedimos sabiduría también para que ese 90% que ya está bendecido por Dios, que quedó en nuestras manos, el 90%, también lo invertamos con sabiduría, que lo sepamos invertir también, ¿verdad? Y me gustó eso, y siempre hacemos ese tipo de oración, pero agradecemos a Dios, ¿verdad? Por lo que entró ese domingo, aparte de la oración que se hace cuando se recoge, ¿verdad? En agradecimiento a Dios, porque honestamente, hermanos, si no fuera por eso, la obra no se podría sostener. Amén. Básicamente la oración es para darle un buen uso, ¿verdad? A los diezmos que entran. Y yo como conclusión también, hermanos, pero ¿usted, hermano? ¿Sí tenía alguna conclusión? ¿No? Ok, como conclusión, ¿verdad? Algo que yo quisiera mencionar es de que sí es bíblico, hermano, sí es importante, es necesario que ofrendemos, que diezmemos, ¿verdad? Siempre y cuando lo hagamos basados bíblicamente. Sabemos que hoy en día hay mucha confusión al respecto. Hemos escuchado hasta comentarios de ministros, de pastores, donde lo que hacen es confundir más a la gente cuando dicen a la iglesia no venga sin la Biblia y sin la billetera, y no es así, ¿verdad? Desde ese punto de vista, sino que tenemos que hacerlo de corazón, como Dios dispuso en nuestro corazón, así como lo hizo la viuda cuando dio sus monedas, las únicas que tenía, pero lo dio de corazón, aunque la cantidad era poca, pero lo hizo de corazón. Al igual que la viuda que recibió al profeta Elías, ¿verdad? Dios derramó sus bendiciones sobre ella, como usted dijo, ¿verdad? Todo aquel que diezma no padece, ¿verdad? Dios dice de que en la casa del justo no hay necesidades, ¿verdad? Amén. Así es de que sabemos eso, ¿verdad? Aún en nuestra familia, la familia nuestra lo nota. Familia tal vez que no es creyente o que no conocen, que no están en los caminos de Dios, ellos pueden ver esa diferencia. Ellos dicen, ¿cómo es posible que
que que gana hasta menos que yo, le rinde más el dinero, tiene una vida más ordenada que la que tenemos nosotros, tal vez alguien teniendo un ingreso mayor, pero es eso, hermano, es cuando Dios ve nuestro corazón, cuando Dios ve que somos obedientes a su palabra, aún en esa área, en los diezmos y en las ofrendas, Dios está cerca de nosotros y Dios no desampara a sus hijos. Así de que si queremos dejar en claro que sí, que es bueno, que es ético, que es agradable a Dios y que es un mandato de Dios, hermanos, el que ofrendemos y el que hagamos partícipe de toda cosa buena, como dijo el apóstol Pablo, a todo aquel que nos instruye. Así de que yo creo que con esto estamos concluyendo. Si tenemos alguna pregunta, si no, vamos a... Preguntas, pero tal vez podemos decir ahí algo, si alguien tiene una pregunta. Tenemos también las preguntas de la segunda parte en nuestro libro, ¿ok? Y en la segunda parte de nuestro libro dice la verdadera espiritualidad. Sí, ¿verdad? La tercera parte, más bien. La verdadera espiritual hace el bien. Ahí es donde estamos. No, estamos en la segunda parte. La verdadera espiritualidad es humilde y grata. Grata, ahí estamos. Amén. Así de que tenemos ahí dos preguntas y la primera es, con sus propias palabras, defina el término humilde. ¿Quién le gustaría responderla? Hermano Samuel. La pregunta dice, con sus propias palabras, defina el término humilde. Humilde sería hacer lo que hagamos con entera devoción, con sencillez y de todo corazón. Con sencillez y de todo corazón. Hermano pastor. Sí, recordemos que esta palabra tiene su antónimo, ¿verdad? O sea, su contrario. ¿Y qué es lo contrario de humilde? Es el orgullo. Orgullo. Y en la lección pasada hablamos de la carne y la vida espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando alguien ya está viviendo una vida de espiritualidad, esa persona tiene el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo que hablamos hace 8 días, acerca de que es la persona capacitada para poder ayudar, ¿verdad? Para poder restaurar también, ¿verdad? Una persona humilde, porque tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la humildad es lo contrario del orgullo. Okay. ¿Verdad? Entonces el orgullo, por supuesto, es fruto de la carne. Y dijimos hace 8 días que cuando uno es orgulloso no va a poder ayudar a la persona porque va a juzgarle, va a condenarle, ¿verdad? Y tantas cosas, ¿va? Y lo va a hacer en la carne. En cambio, cuando una persona es humilde, entonces tiene el fruto del Espíritu Santo, como es el amor, ¿verdad? El amor. Es benigno, ¿verdad? Es paciente, es manso, ¿verdad? Entonces, es la persona y sobre todo, una persona humilde es la que Dios puede usar. Un orgulloso no, porque Dios no puede, no es que no tenga poder, pero un orgulloso hace su voluntad, ese es el problema. En cambio, un humilde no, el humilde busca la erección de Dios y entonces Dios lo va a poder usar para su honra y su gloria. En este caso, Dios quiere restaurar a alguien, va a usar al humilde. Amén. Lo va a usar porque Él tiene esa capacidad para poder restaurar, ¿verdad?, a esa persona que se ha alejado de Dios. Amén. Y esto lo podemos también corroborar cuando vemos a dos tipos de líderes, ¿verdad? Hay como el líder que fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él influenciaba en otras personas, la manera como Él le hablaba, con el amor que Él hablaba a los demás, Él influenciaba en la vida de los demás. Y hay un tipo de líder que, como usted dice, ¿verdad?, es soberbio, es orgulloso y ese tipo de líder no deja un legado, no deja huella, ¿verdad? Él lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él lo dijo. Amén. Ajá. Amén. Y la segunda pregunta de la segunda parte dice, ¿de qué forma está sometiendo a prueba su propia obra? Comente. Esto está en el versículo 4 del capítulo 6. Entonces la pregunta sería, ¿de qué forma está sometiendo a prueba su propia obra?
Entonces, si gustan, les doy, aquí escribí yo la respuesta y lo que yo respondí fue a la pregunta, dice, en cómo me veo a mí mismo. Amén. Me veo más grande de lo que Dios me dice que soy. Entonces ahí estoy sometiendo a prueba mi propia obra, ¿verdad? En autoexaminarme. Exacto, eso. Ahí Amén. está, sí. Amén. Así es de que yo creo que con esto concluimos. ¿No hay preguntas, pastor? ¿Ningún comentario? Tal vez solo agregaría acá a lo que usted dijo, va el autoexamen, ¿verdad? Por eso es de que no se puede restaurar siendo orgulloso, ¿verdad? Porque no voy a poder someter mi propia obra, ¿verdad? Porque Pablo eso es lo que dice, ¿va? No sea que tú también en un momento dado vas a necesitar que alguien te restaure también, ¿verdad? Porque veo que el orgullo nos lleva, fíjese, interesante, ¿va? El orgullo nos lleva a creernos super cristianos. Hay cristianos que se creen super cristianos, ¿verdad? Por su propio poder, cosa que no es así, de repente. Esa es la autojusticia. Exactamente, entonces... Dar un dictamen ellos. Por eso, otra vez, ¿verdad? Entonces Pablo aquí nos habla de autoexaminarme, ¿va? Es cierto, usted falló y yo lo estoy restaurando, pero no debo otra vez el orgullo, la humildad no me va a llevar a sentirme superior a usted, no como el publicano y el fariseo, ¿va? El fariseo decía, Señor, yo no soy como este. Ahí está el punto. Yo no soy como este. Pero fíjese qué listo era el fariseo, porque el fariseo se estaba comparando con alguien que sabía que al nivel espiritual era menor a él. ¿Por qué el fariseo no se comparó con Elías o con Moisés, verdad? Por lo mismo, recordemos que ellos honestamente habían caído en un orgullo, ¿verdad? Porque ellos se sentían superiores. Eso es lo que Pablo nos trata de entender acá. A pesar de que usted me está restaurando a mí, usted está siendo más obediente que yo, pero dice Pablo, pero no te sientas superior a él, ¿verdad? Sino somete a prueba también tu propia vida. Sabes que también a ti te vendrán pruebas, ¿verdad? Te vendrán obstáculos, ¿verdad? Amén. Amén. Hermanos, vamos a orar para despedirnos y dar por terminada esta lección. Les invitamos la próxima semana a que continuemos en la misma lección número 5, la tercera parte. Estaremos hablando de la siembra y la cosecha. Muy bueno. Va a ser una parte muy rica, con mucha profundidad, hermanos. No se la pierdan, va a estar excelente. Les invitamos a que puedan unirse a nosotros en una oración para despedir esta clase. Oremos, hermanos. Bendito y buen Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hacernos ver mediante ella, Señor, lo mucho que necesitamos aprender. Sí, Señor, así es. Lo mucho que necesitamos ser instruidos, Señor, Amén. para poder entender, Señor, los contextos, para Sí, poder Señor, entender así el es. trasfondo del por qué, Señor, del por qué tú nos pides que seamos obedientes Sí, Señor, así en es. todas las áreas. Hoy aprendimos acerca de las ofrendas y los diezmos, Sí, Señor. aprendimos acerca del De ser generosos, Señor, Sí, Señor, el poder compartir con todo aquel que nos instruye, Amén. Señor, de Gloria toda a cosa Dios. buena. Gracias. Te agradecemos, Gracias Padre por nuestros bendito, pastores, porque Dios. nos Maestros, haces entender, Señor, líderes, mediante tu Dios. palabra, de lo bueno que es, lo importante Sí, Señor, que es, así Señor, es. Amén. para que tu obra pueda continuar, Señor, Sí, Señor. y que pueda, Señor, seguir Gracias bendiciendo por la los que vida has de los llamado, pastores. los que estás Señor, llamando y te sigues damos llamando, gracias, Dios. Padre bendito, porque Que ahora continuamos podemos, Señor, todavía, Padre, entender con el plenamente, Señor, que comenzó a con lo los que levitas, tú Padre. nos mandas. Sí, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, Sí, por la Señor. vida de todos los líderes, Amén. de los pastores, Así Señor, es, Dios. por el arduo trabajo Sí, que Señor. ellos Así es. realizan, Señor. Sabemos de primera mano, Señor, porque lo hemos visto, Señor, con nuestros propios Amén. ojos, lo duro, Señor, que a veces les toca, Así Señor, a es. nuestros pastores, el poder llevar a cabo, Señor, Amén. tu obra. Gloria a Dios. Señor, todo esto que Gracias, se está llevando a cabo en Bendice, este hermano momento, Elvis. Señor, es Mi hermano gracias, que nos Señor, al acompaña. esfuerzo, Señor, que hacen nuestros líderes, nuestros pastores, Señor. Te pedimos, Señor, que continúes Gracias. bendiciendo sus vidas grandemente, Señor.
que Ayúdanos, podamos, Señor, Señor, a Dios. entender, Señor, No y olvides, poder estar dispuestos, Señor, a ayudar, Señor, para que su carga sea más ligera, Padre Sí, bendito. Señor, Pon en así nosotros, Señor, el deseo, Señor, Amén. el tiempo, la buena voluntad, Señor, Señor, así es. y que podamos, Señor, ser partícipes, Señor, en toda cosa buena Amén. para ellos. Gloria a Dios. Gracias te damos en el bendito y santo Gloria nombre a de Dios. Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Amén.